con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Y no como Moisés, que ponía un velo. Pero vamos a empezar un poquito más abajo. En 2 Corintios 3, 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cómo más abundará en gloria el ministerio de justificación? Y se van a dar mi opinión. Por ejemplo, para mí, no hay un hombre tan elevado como Pablo. Yo reviso a todos los profetas del Antiguo Pacto, ninguno le llega a Pablo con una revelación. Ellos recibían simplemente la palabra de Dios o la oían y le decía Dios, ¿qué ves, Jeremías? Pero ellos no tenían una revelación. También, aún Eliseo sabía, porque tenía el don de ciencia, qué pasaba, qué hablaba el rey en la cámara secreta, y se lo decía al pueblo de Israel, pero no tuvo revelación como la tuvo Pablo, ¿va que es cierto? Él es un hombre erudito, ¿no? Y por eso el Señor lo llamó, porque era un hombre tan increíblemente elevado, porque era un hombre que se recibía, él era el que conocía los misterios de dioses. Para mí, él los conoce. Y cuando uno quiere algo, de veras lea a Pablo usted en todas sus epístolas, son increíbles. Él no tiene, por ejemplo, evangelio, porque él no fue un hombre que anduvo con Jesucristo, pero tiene todas sus epístolas de Pablo, que son excepcionales. Lee usted Romanos, se queda asombrado de la revelación que tiene. Una revelación tan increíble. Para mí la revelación que tuvo aún ese Pedro, mis hermanos, cuando le revelaron que Jesús era el Cristo. Que Jesús era el Cristo, y a mí en el sueño me dijo a mí el Señor, quiero que tú le entregues a Jesús, porque es el único que te puede cambiar la mente. Y entonces yo fui a leer 1 Corintios 2 y me quedé asustada. Ahora, en un espíritu más consciente de lo que me habían dicho, empecé a leerlo. Vamos a leer. 2 Corintios 3, 9. Porque si el misterio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Es que deberíamos de vivir, mis hermanos, en una forma espiritual tan excelente los hijos de Dios. Pero andamos celebrando cosas, buscando en qué entretener el tiempo para no ir a la iglesia. Pero ¿qué es eso? ¿Qué nos pasa? Como que no tuviéramos conciencia, fíjese, en serio. Y no es que yo sea religiosa, yo no tengo nada religiosa. Y usted va a celebrar una boda y todo, y la gente quiere bailar, pues que baile. En la Biblia no prohíbe pues que la gente pues se pare con su esposo. Lo que prohíben son los excesos, el escándalo. Que yo me vaya con un hombre a meter a una discoteca, ¿ya veo? Pero si yo estoy en mi casa, por ejemplo, y quiero bailar con mi esposo, pues quiero bailar, ¿ya veo? A mí me decían dos pastores que llegaron una vez a Mujer Idónea, y entonces uno hasta el chiste lo dijo, yo soy de Canadá, pero tengo sangre africana porque me gusta la música esa de negros, digo, ¿ya? Y otro pastor que yo conozco, pues el día domingo, después de almuerzo, se ponía a bailar marimba con su esposa. Y yo no lo miro tampoco malo que él haga eso. ¿Estamos de acuerdo? Pero el problema es el escándalo, el exceso, ya salirse con otro hombre que no es su esposo, irse a un lugar. Entonces a eso es lo que Dios condena. Pero ahí pues también, por ejemplo, David danzaba delante de Dios, ¿ya? O sea que danzaba con toda su fuerza porque sabía que lo iba a hacer para Dios. Versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido.
pero el entendimiento de ellos se embotó. Mire, el entendimiento de ellos se embotó. Oiga pues, entonces ¿cómo voy a ir con un rabino a que me aconseje? Si tiene el entendimiento embotado, no va a aceptar nunca a Cristo. Sí, ya ve, es la mente, Haroldo. Por eso es que yo enseñé aquí, porque dije, Espíritu Santo, ¿cómo hago yo para que la gente programe su mente? Solo Jesús lo puede hacer. Ya ve, Haroldo. Y ahí está la clave. Y yo leí, y ahora dile a Jesús que entregale esa situación para que reprograme la mente y la limpie. Solo Él, porque Él conoce la mente del hombre y lo más profundo que hay en el hombre. Nada más, Él conoce las intenciones del corazón. Fíjese, solo Cristo conoce. 2 Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, ¿Oyó? no encubierto, el cual por Cristo es quitado. Solo Él lo va a quitar. Oiga lo que sigue ahí, para que vea que vos tienen que tener un encuentro con Jesucristo, para que el velo le sea quitado. Si no, no. ¿Y qué hago yo oyendo a un rabino? Yo no tengo que oír a un rabino, jamás sea. Mejor oigo al Espíritu Santo, a Cristo. Lo escucho, le digo que me hable, que me aconseje, por favor. Sí. Sí, ¿ya veo? Sí, porque Cristo es la verdad. Vamos a ver qué versión es. Esta es la nueva versión internacional. Exacto. Yo tanto que digo a la gente que lea esa versión porque es una Biblia parafraseada, pero es tan clara, tan clave. Es para que entendamos más este lenguaje tan hermoso. Nueva versión internacional. Jesucristo vino de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, si no, no hubiera podido engendrarse. Y vino de la manera que habla la palabra, yo sí lo entiendo, porque me pongo a pensar en una gallina que se pone sobre los huevos y les da un cambio radical. Y si yo pongo los 12 huevos así en otro lado, no pasa nada. Pero debajo de la gallina va absorbiendo toda su genética. Y dice que el Espíritu Santo vino sobre María, y el poder del Altísimo la cubrió con su sombra, la abrazó. Quisiera que leyéramos ese pedazo de la versión de en Lucas. Entonces la abrazó, y en ese momento empezó ella a dar al Hijo de Dios, a luz el Hijo de Dios. O sea que la única forma en que podemos dar al Hijo de Dios es cuando usted le pide al Espíritu Santo que venga sobre usted y permanezca en usted. ¿Y sobre quién permaneció el Espíritu Santo? ¿Sobre quién? ¿Ah? Sobre Cristo, sobre Jesús. Sobre Jesús cuando todavía era Jesús. Y el que permanece en Él es hijo de Dios, ¿eh? Ahí está. Que el Espíritu Santo vino como en forma de paloma, pero es un símbolo nada más, en una forma mansa. ¿Verdad? No está hablando de que fue una paloma que se puso sobre él, pero están tipificando cómo es que ellos tienen alas y se cubren a alguien, y le va a pasar su naturaleza divina. Y estuvo sobre Jesús, sobre el que permanezca, y apareció como en forma de paloma y permaneció en Jesús, y se volvió el Cristo. Eso está en ¿cómo se llama? En Mateo, creo que 1, porque es cuando él venía después cuando fue llevado después por el Espíritu al desierto, a enfrentarse con Satanás. ¿Leemos lo de Lucas o seguimos con Corintios? Vamos a ver Corintios. Corintios 3:14, nueva versión internacional. Sin embargo, la mente Fíjese, de pues yo ellos... estoy de acuerdo con ellos, hermano, perdón para que termine eso, porque es que quieren separar cada cosa, pero ellos son uno. Ellos son uno. Y él mismo lo dijo, mi Padre y yo uno somos. ¿Ya vio? Entonces Jesús es hombre, pero es Dios, porque mi Padre y yo uno somos. Si usted es uno con el Espíritu de Dios, es uno también. Ahí es donde funciona el uno. El uno estuvo funcionando hasta 1999, ¿eh? Hasta en ese momento. En eso ya entró el 2000, entró la dualidad. ¿Qué le parece? Y se hizo fuerte en el 2020.
Porque habían, ¿cuántos? Eran 2, pero lamentablemente 6 el número de hombres. Ahí fue cuando fue el problema. Y habían 20, 40 número de tribulación y prueba. Siempre, ¿cuánto fue el tiempo que estuvo Moisés ahí arriba? 40 días y después 40 días. ¿Por qué se pararon y no dicen 80? Porque fueron 2 veces 40. También Jesús estuvo 40 días, ¿qué? ¿Ya vio? Sí, pues. O sea que es de prueba. Y ese año iba a ser un año de prueba, de muy difícil. Y el número 4 habla de los 4 puntos cardinales, es la Dalet. Y la Dalet habla del hombre pobre, que iba a traer pobreza. Es que era claro lo que estaba diciendo ahí. Era muy claro. El número 4 es Dalet. Y por eso aparece la 3 antes de la Dalet, para que haya alguien que corra a ayudar a ese hombre pobre, que es lo que nos manda la palabra para que usted cambie su vida. Es con obras de caridad, pero tiene que hacerlo con gozo y alegría. Y usted dice, pues, como dice la pastora que acá habla al pobre, para andar a dejarle tal cosa, no, es que a mí me nazca, que sienta yo, como puedes decir, lo quiero ayudar, que sienta el deseo en usted de poder darle algo. Vale, es el hermano que hace todo esto, es precioso, divino, ¿va? Que yo le pido a Mirna hasta que lo grabe pues en video, ¿va? Pues yo oro por él y todo, ¿va? Y sé cómo mandarle la palabra. ¿Me comprendes, mijo? Que un regalo es una cosa de amor. Entonces hay gente que necesita, pues, que se le diga con amor, mire, yo quiero darle este regalo para que ese amor que yo siento por ustedes y gratitud les sane. Sí. Pero Néstor, pues gracias a Dios, tiene un talento que Dios le ha dado en esa congregación, porque aquí se lo dio. Y es reconocido a nivel mundial, se puede decir. Yo le agradezco a Dios, porque hay gente que se inventa que Él les hizo su boda, porque Él es una persona que su marca es famosa. Y hace eso mismo. Y está aquí en nuestra iglesia y nos regala esas bellezas. Gracias a Dios. Y tiene arte. Entonces Él no ha estudiado todo eso, pero lo tiene dentro de Él. Ya tiene ese arte, esa armonía, esa sintonía, esa sincronía. Entonces yo miro, hoy no pusieron flores, pues que no pueden poner porque tiene que, si no, opaca la belleza de la luz, ¿va? Esa belleza que puso Él para la fiesta de las luces. Entonces es una cosa que uno tiene que entender todo eso. ¿Verdad que es cierto? Ajá. Y la gente a veces, pues no pusieron flores, no importa, es que así es, ¿va? Entonces una vez me dice una señora, yo quiero poner un anuncio, y un anuncio, solo ponga un carro, póngale un vidrio todo hecho cuadritos así, y dígale, mire, compre el mejor vidrio, nada más. Ese es todo lo que tiene que mandar, un mensaje así, ya está. No puede decir más, ¿verdad? No le viene de rótulo porque ni lo van a leerlo. Es como un prop nada más. Así es que vamos a seguir leyendo. 2 Corintios 3:14. Sin embargo, la mente de ellos se embotó. De modo vamos a leerlo en la... sí, estamos leyendo en la Internacional. Que hasta el día de hoy, tienen puesto el mismo velo. Al leer el antiguo pacto, el velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Ya veo, solo Él lo quita, mis hermanos. Estamos entendiendo. Me dice, a veces usted quiere judaizar. No, señores, yo no puedo hacer eso porque ellos tienen velo. Y yo no puedo ponerles un velo a la gente que ya fue liberada por Cristo. ¿Verdad? Yo sigo en mi forma de pensar porque estoy convencida de que Cristo, y me lo dice hasta por sueño el Señor a mí, dile a Jesús que le quite esos velos a la gente. Preséntale a Jesús y dile, Jesús, actúa en su mente, nada más. Entrégale a esa persona que tiene obsesiones y dile, Jesús, y por favor, que tu Santo Espíritu opere en esta mente, nada más, que la desprograme de esas creencias y de esos ¿qué es lo que hace que la gente tenga una programación? Las creencias y los pensamientos. Ahí está. Eso es lo que ayer no dije. Versículo 15. Hasta el día de hoy, siempre que leen en Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado.
Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor. ¿Pero a qué Señor se refiere? ¿Ah? ¿Al Señor qué? Jesús, ¿sí? Y donde está el Espíritu de Él. Y mis hermanos, otra cosa que he explicado de este púlpito es que no es igual el Espíritu Santo que el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo existía desde hace tiempo y existe, pero cuando Jesucristo vino y fue crucificado en la cruz, y él pues entonces él resucitó. ¿Él qué? Resucitó. Él vino en el poder de la resurrección, ya con ese poder ganado. Por eso tenía que ser glorificado por su Padre para que viniera el Espíritu de Cristo. Es el Cristo el que quita esos velos del entendimiento, no es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo, que es diferente. La gente que vino por primera vez quizá. O sea que, es por eso digo, pero ¿cómo confunden eso? Porque dice el Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo es cierto, pero él venía sobre un profeta, sobre un pues que iba a ungir a alguien, pero solamente a ungirlo para darle poder. Pero cuando viene el Espíritu de Cristo, él fue crucificado y fue glorificado. Entonces en ese momento él ya no fue lo mismo. Ya el Espíritu de él venía en el poder de la resurrección. Y por eso él es el único que da el nuevo nacimiento. Mire, antes nadie nació de nuevo, porque ni el Espíritu Santo hizo que naciera de nuevo. Ahora Cristo dice, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y él habla en el nuevo nacimiento en Juan cómo se nace de nuevo, pero está hablando del Espíritu. Vamos a leer eso también para que ustedes entiendan porque es algo tan importante diferenciar el Espíritu Santo y de Cristo. Él es el que da una nueva vida, hace que la gente nazca de nuevo. Y Él es la palabra de Dios. El verbo viviente, que se hace carne en usted. Y se hace carne, que sí que lo transforma en su naturaleza. Porque Cristo se hace carne en usted, pero en una carne que no es corruptible, sino que en una carne incorruptible, por la palabra que es Cristo. Es que Él es el que lo hace todo. Entonces me dijo Jesús, es que la gente, para ahí que le hagan no sé cuánto, que le mire con un psiquiatra, ¿qué tienen que hacer eso? Dile nada más a Jesús que su santo es que su espíritu le cambie la mente, que le quite esos programas, esos velos que tienen el entendimiento, Son velos, que por eso la gente no entiende. Y aquí está la clave bien clara en la segunda de Corintios. ¿Ya que es cierto? Aquí está. Son velos en el entendimiento, en la mente. ¿Y por quién es quitado? Por Cristo. No dice ni por Jesús. ¿Por quién es quitado ese velo? Por Cristo. Gloria a Dios, ¿no? Y la gente, Señor, quítale ese velo. Es a Cristo que tenemos que recurrir, para que el Espíritu de Cristo lo quite. Hasta nos podía quitar el Alzheimer y todo eso, que son velos en el entendimiento. Porque fíjense que se ha visto que toda enfermedad mental empieza a veces por un estado financiero carente. Y empieza. La gente empieza a tener problemas de escasez y todo, porque su mente misma empieza a crear ese estado. Y después viene a caer en una enfermedad física. Ya hablé de la Orma-Kif y de la Or-Pemini, que son luces que son indispensables en nuestro cuerpo. Falta una de esas, su cuerpo empieza a morir, porque empieza a morir un órgano, por ejemplo, como el corazón, el páncreas y todas esas enfermedades degenerativas, es por la falta de luz, porque quizá no quieren oír palabra que tiene luz. Y si oigo palabra de Dios que no tiene luz, ¿cómo voy a estar yo sano? Imposible. Aquí hay gente que me da a mí las gracias en la calle porque ha cambiado su vida, porque la palabra que yo pido sea que tenga luz. Esa palabra que estamos hablando, ¿tiene luz o no? ¿Tiene luz? ¿Sí? Entonces, si tiene luz, está entrando luz, Orma-Kif en usted, y esa le refuerza la luz que trae. Si ya la luz se va gastando porque usted se enoja, porque usted tiene un montón de problemas, pero esa luz viene a cambiarle otra vez, como dice, a cargarla y a darle nueva vida a sus órganos. Y tenemos que entender esa luz viene de arriba, no es una luz que venga de una lámpara, aunque me pongan ahí luces así que,
vamos a poner luz ultravioleta, nada, nada. Es la luz Makif que viene de arriba. ¿Esa luz viene de qué? Del Ein Sof Orbe, el mundo de la luz, aquí está. Aquí está, y llega al mundo natural para poder darnos esa luz. ¿Alguna persona no entendió eso? Que si usted para moverse y todo tiene que tener luz. Sin esa luz no puede usted ver, no puede oír, no puede caminar, nada, porque no tiene luz. Y lo que pasa en una persona enferma es que esa luz se está apagando. Pastora, según el hebreo, la luz Makif es la que nos da la capacidad comprensiva. Ya veo, sí, pues, por eso necesitamos esa luz. Pero yo dije que para eso tenemos que tener el recipiente adecuado. Para que eso entre. ¿Qué significa recipiente adecuado? Mira, Roldo, oiga esa enseñanza que di un domingo, porque tiene tanta luz. Enseñanza que, por ejemplo, si usted tiene un recipiente adecuado, esta horma aquí puede entrar, si no, no. Pero si tiene bloqueos, porque está llena de resentimiento, llena de odio, echándole al marido la culpa, a la suegra y a todos, no puede penetrar esa luz, esa horma aquí. Imposible. ¿Para qué sirve? Díganlo otra vez. Es para mejorar la capacidad comprensiva y asimilar el contenido de la palabra. ¿Ya veo? Si no, la gente no va a entender nada. No tiene luz porque está pensando, preocupando en otras cosas. Pero es gente que no ha dejado que entre esa luz. Entonces se empieza como que dice, le va la batería a su cuerpo, que es la orpemini. Se va la batería, ¿qué? De su cuerpo. Y necesitan la horma aquí para venir a reforzar, para que la gente tenga entendimiento. La parábola del sembrador creo que sí, define muy bien lo que usted está diciendo. Sí. Pues a mí me gusta oír las parábolas porque y Haroldo, es que para Jesús fue tan tremendo que la gente no entendiera parábolas. Porque si la gente no entiende, no tiene esa luz. Y Jesús se quedó asustado. Porque, ¿cómo es posible? Ustedes están sin poder, sin entendimiento, dijo. ¿Qué quería decir? Con la mente, ¿qué? Apagada. Fíjese. Leamos esa parábola porque es increíble. Aún ustedes están sin entendimiento, dijo, pero enojado Jesús, porque la gente no entendía la parábola, porque hay varios tipos de interpretación. La mayoría de gente que predicamos tenemos, pues leemos literal, pero ahí no hay nada. Después vamos a ir a lo insinuado, que a veces la palabra insinúa algo y hay que entenderlo. Sin luz Makif no lo puede entender. ¿Ya ven? Ese es el problema. Si la gente no tiene la horma Makif, no entiende, ni insinuado. A veces Saludo puede decirme que a veces le insinúa algo a alguien y no entendió que era para él. ¿Verdad que sí? Porque no tiene esa horma Makif. Pero cuando viene esa luz horma Makif, que es la que sirve, porque viene de otro nivel más alto. Entonces, una es la que tiene interna usted, que se llama orpemini, esa es. Pero la otra ya Dios se la da a usted, le pertenece. Pero la horma Makif le sirve a usted cuando usted necesita que le vuelva a llevar como batería para que sus órganos estén más sanos. Pero la gente que sabe con resentimiento, con odio, rencor, no la puede recibir. Imposible que entre esa luz. ¿Quiere que lea la parábola del sembrador? Vamos a leer. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.